Hola, mi nombre es Nancy Carapia Vega, soy estudiante de la Universidad de Guanajuato en la licenciatura de QFB. En este video vamos a hablar de uno de los componentes del sistema endomembranoso, que básicamente el sistema endomembranoso es un sistema donde que sintetiza, modifica y transporta proteínas y lípidos. Ahorita lo que vamos a hablar principalmente es del retículo endoplasmático, tanto del rugoso como del liso. Bueno, pues continuando con nuestra serie de videos de los organelos de la célula, vamos a hablar ahora de el retículo endoplasmático. Primero quisiera decir que el retículo endoplasmático se va a encontrar en células de tipo eucariote. Ya habíamos discutido que en el video anterior que la célula procariote nada más contaba con ribosomas como organelas. Entonces, este organelo se los encuentra en células eucariotas, tanto en las vegetales como en las de tipo animal. Entonces, el retículo endoplasmático se va a clasificar en dos tipos, rugoso y liso. Se dice en los libros que la clasificación va a corresponder a la aparición de ribosomas adheridos a su superficie, aunque también más adelante lo vamos a ver que el retículo endoplasmático rugoso son como sacos aplanados, dicen los libros, que más bien dicho son cisternas. Y luego el retículo endoplasmático liso son túbulos, ¿no? Entonces esos aquí se puede observar en esta imagen que tenemos aquí. El retículo endoplasmático rugoso es el que tiene las manchitas de color azul morado, que significa que en la imagen son los ribosomas y, como podemos observar, son como sacos aplanados. Y el retículo endoplasmático liso, si vemos, tiene una apariencia más tubular. Cabe destacar que, bueno, ahorita vamos a hablar de la estructura de los ribosomas y pues sus membranas son continuas, ¿no? Se continúan de la envuelta nuclear y se extienden hasta las proximidades de la membrana plasmática. Como ya lo dijimos, tienen forma de cisternas en el caso del retículo endoplasmático rugoso y túbulos en el caso del retículo endoplasmático liso, que están interconectados entre sí, compartiendo el mismo espacio interno. Sus membranas se continúan con las de la envuelta nuclear y se puede extender hasta las proximidades de la membrana plasmática. Bueno, entonces esto nos da a entender que nuestros organelos tienen membrana. Vamos a hablar entonces detalladamente de cada uno. En todos los libros se maneja así. Los organelos se estudian por separado. Entonces vamos a comenzar con el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso está configurado por sus cisternas. La cantidad de ribosomas asociados a sus membranas va a ser la condicionante de la forma de este organulo. De tal manera que cuando el número de ribosomas adheridos aumenta, los túbulos se expanden, adoptando esta forma de cisternas aplanadas. Como podemos observar, tal vez en esta imagen no es muy claro, en la siguiente espero que sea un poco más claro. Las cisternas van a tener una luz que, pues, según unos libros varía desde 20 a 40 nanómetros y en algunos otros casi un micrómetro cuando la cisterna se ensancha por el contenido.
La membrana del retículo endoplasmático rugoso es más delgada que a comparación de la membrana plasmática. Otras diferencias que podemos encontrar entre estas membranas es que la bicapa lipídica pues es más delgada. Esto es debido a que las cadenas de fosfolípidos que podemos encontrar en el retículo endoplasmático rugoso son menos largas y tienen menos saturaciones. Estas membranas van a carecer de esfingomielina y van a tener menos concentración de colesterol. Las membranas de este organulo, del retículo endoplasmático rugoso, constan en un aproximado de un 30% de lípidos y un 70% de proteínas. Por tanto, estas membranas van a tener un mayor contenido en cuanto a proteínas. ¿Por qué? Porque van a tenerlo a los ribosomas que van a sintetizar proteína. Algo importante también aquí a destacar es que, bueno, estos organelos se van a encontrar en la mayoría de las células, digamos, de tipo animal. Pero las que tienen mayor presencia de estos organelos son células secretoras y los hepatocitos, que pues mismo se puede comparar con el retículo endoplasmático liso, o sea, va a haber una mayor presencia en otro tipo de células que tienen diferentes, bueno, eso no les quiero adelantar, pero vamos a ver que estos organelos se van a concentrar en diferentes proporciones dependiendo de la funcionalidad de la célula. Bueno, como les decía anteriormente, que la luz del retículo endoplasmático rugoso va a variar mucho, desde unos 20 a 40 nanómetros hasta casi un micrómetro cuando la cisterna está estanchada por el contenido. Aquí podemos ver las cisternas. Esta es una imagen, digamos, en 3D de lo que podría ser más o menos estos complejos. Tenemos en la imagen de color rosa una esfera que es el nucleolo, y tenemos afuera todas el ADN, tenemos la carioteca, y vamos a tener afuera, como podemos observar, así como tipo aplanados, como les comentaba en un principio, lo que es el retículo endoplasmático rugoso, y podemos observar que tienen pues como unas paredes, como un tubo, digamos, que es aplanado, que va a tener la luz, que es ese hueco, digamos, de oscuro, y afuera tenemos unas bolitas moradas que son los ribosomas que van a estar adheridos. También podemos observar digamos, de afuera lo que es el retículo endoplasmático liso, y podemos observar que todo esto está unido, o sea, no viene, digamos, conectado, no está solamente solo. Se va a encontrar sí en el citoplasma, pero no es como están interconectados. ¿Por qué? Porque va a haber conjunto con el aparato de Golgi, que también vamos a hacer su video más adelante. Con el aparato de Golgi va a haber un transporte vesicular, va a haber proteínas que van a salir por decirte, del retículo endoplasmático rugoso, que se van a ser transportadas. Esto es algo importante aclarar, que más adelante va a ser como un poquito más detallado, pero todas las proteínas que son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso es porque van a ser excretadas, o sea, van a ser fuera de la célula, por eso se sintetizan, ahí, porque después van a pasar por el aparato de Golgi para poder ser secretadas. Igual esto lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. La membrana del retículo endoplasmático rugoso es más delgada, alrededor de 7 nanómetros, que la plasmática, que es de 10 nanómetros. Carecen de esfingomielina y menos colesterol. Las membranas de este organulo constan de 30% de lípidos y 70% de proteínas, por tanto tienen un mayor contenido de proteínas que la membrana plasmática. Esto, digamos, es una recapitulación de lo que les dije en la introducción. Aquí tenemos imágenes de lo que es el retículo endoplasmático rugoso.
Ahora vamos a hablar de las funciones y conforme hablemos de las funciones se va detallando un poquito más de la estructura de estas organelas. Ok, entonces como ya lo comentaba en la introducción, una de las principales funciones del retículo endoplasmático es la síntesis de proteínas, que a diferencia de, pues, porque bueno, ustedes pueden preguntar, ¿a qué se diferencia de un ribosoma libre en el citoplasma? Sintetice proteínas a que lo hagan el adherido a un retículo endoplasmático rugoso. Pues es porque, como les comentaba, ¿no? Las proteínas sintetizadas en el retículo van a ser secretadas fuera de la célula, y las que son sintetizadas por los ribosomas libres en el citosol son proteínas que se van a quedar dentro. Esto es un dato importante que nos puede ayudar para entender un poquito más todo este proceso biológico. Cabe destacar que, pues, digamos así de manera muy general, pues no nos quedamos con la idea de que solamente hay síntesis de proteínas. También tiene como función el plegamiento inicial de cadenas polipéptidas por la formación de enlaces disulfuro. También, pues, tiene como función el almacenamiento de las proteínas sintetizadas por sus ribosomas para un proceso muy importante que es la glucosilación, que igual más adelante vamos a hablar un poco más a detalle de todo eso de la glucosilación, y pues para que entendamos mejor todos estos procesos que pasan dentro de nuestras células. Entonces, pues vamos a comenzar entonces ahora sí con lo que es síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático rugoso tiene pues como función esta síntesis de proteínas, pero algo interesante es que no, digamos que la síntesis no comienza ahí. La síntesis va a comenzar en los ribosomas libres. En el video anterior espero que lo hayan visto, y si no lo vieron, les hago un recuento, ¿no? Teníamos que pues los ribosomas también son organelas que con ayuda, o sea, son dos subunidades, una pequeña y una grande, que se van a unir y en medio va a tener un espacio donde va a deslizarse ARN mensajero con ayuda de también ARN de transferencia, que va a traer un aminoácido consigo, que también va a tener en su parte, digamos, de abajo un anticodón. Se va a ir leyendo los codones del ARN mensajero. Vamos a empezar con metionina, porque siempre se empieza con ese codón que va a, digamos, a proporcionar ese aminoácido. Entonces de ahí hace todo ese proceso y digamos que ahí termina, ¿no? Es el proceso primero de transcripción, donde el ADN se transcribe al lenguaje del ARN, y después, ya teniendo nuestro ARN mensajero listo, sale del núcleo y va a llegar a la parte del citosol, y de ahí es donde se hace todo el proceso, ¿no? Entonces acá digamos que es el proceso de traducción, que es donde va, digamos, a hacerse la cadena polipeptídica, perdón. Esa parte de la traducción, digamos que se va a detener por un momento. Entonces, como les comentaba, ¿no? Primero, recapitulando, la síntesis comienza en ribosomas libres del citoplasma. La cadena polipeptídica en crecimiento pues va a poseer un péptido de señalización aminoterminal que va a definir el destino de este polipéptido hacia el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, déjenme... Sí, permítanme. Entonces, digamos que la cadena polipeptídica va
a poseer un péptido de señalización amino terminal, que este es el que va a definir el destino de este polipéptido hacia el retículo endoplasmático rugoso. Después está una molécula conocida como SRP, por sus siglas en inglés, que es Sequence Recognition Particle, que está formada por 6 proteínas sobre una tira de ARN, va a reconocer este péptido señal y va a enlentecer el proceso de traducción. El extremo de la SRP, que no va a estar unido al ribosoma, se va a unir a una proteína integral que va a estar colocada en la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Esta proteína integral se llama receptor de la SRP. Entonces digamos que se ancla, el ribosoma se ancla al retículo endoplasmático rugoso. El SRP se libera, va a volver al citosol. Para esta liberación vamos a requerir hidrólisis del GTP, o sea que ocupamos energía. El péptido señal queda unido pues ahora a un translocador. Esto es, digamos, un complejo que va a actuar como un poro acuoso, que va a atravesar la membrana del retículo endoplasmático y va a permitir la entrada del polipéptido en la luz del retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Entonces, conforme el resto de la cadena pues se va traduciendo, se va, digamos, o sea, va a terminar la síntesis dentro del retículo endoplasmático y pues después ya el ribosoma se va a liberar. Este proceso se los voy a explicar un poquito más en esta imagen. Ok, entonces en esta imagen vamos a hacer un repaso de lo que les acabo de explicar. Primero, entonces, vamos a empezar, digamos, de derecha a izquierda con la subunidad ribosómica mayor, que, digamos, va a estar así, digamos, dispersa en el citoplasma. Después vamos a tener la subunidad ribosómica menor, que pues también va a estar disponible ahí. Y aquí también suelto vamos a tener a la partícula de reconocimiento de péptido señal. Entonces, digamos que el ribosoma va a empezar su proceso de transcripción normal. Va, digamos, a empezar todo en el ADN. El ARN me sale de ahí. Que aquí lo tenemos, es esta tira de color azul. Y digamos que se van a unir las dos subunidades, la mayor y la menor. Digamos, en medio, el ARNM, y hay un pequeño, como aquí es como en forma de T, que es el ARN de transferencia, y aquí tenemos nuestra cadena peptídica y de color amarillo tenemos nuestro péptido señal, ¿ok? Entonces este péptido señal, como podemos ver de aquí después, se va a unir a la partícula de reconocimiento de péptido señal, que es la SRP. Entonces, ya unidas, se van a dirigir a la proteína receptora del SRP, que está en la membrana del retículo endoplasmático rugoso, que es esta como cosita color fuchsia. Entonces ahí se van a dirigir. Y aquí tenemos el poro de membrana, que era el que les decía, que nos permitía la entrada porque formaba un poro. Entonces llega y aquí vemos que la partícula de reconocimiento SRP se va. Nosotros quedamos que para que esto pasara, regresaba al citosol, necesitaba energía del GTP, la hidrólisis de GTP. Entonces ahora queda aquí en el poro, va a quedar el péptido señal y se va a empezar, digamos, va a quedar adherido y va a entrar entonces ahora nuestro polipéptido. Como podemos ver acá, va a seguir traduciéndose y va a estar pasando por el poro. Después el péptido de señal
se va a recortar, como podemos ver aquí en esta penúltima parte, está adherido al traslocador. Perdón si olvidé decirlo, pero el polvo acuoso es el traslocador. Y entonces aquí ya se corta esta parte, pues no nada más era ahora sí que una señal para este proceso. Entonces aquí ya vemos que entra toda ahora sí el polipéptido. Y pues ya una vez completada la síntesis, pues la cadena de aminoácidos va a adoptar su conformación tridimensional, que va a ser ayudada por las chaperonas, y pues el ribosoma se va a liberar de la membrana del retículo. Entonces, así es como sucede, digamos, lo que es las funciones del citoplasma, del retículo endoplasmático, que es síntesis de proteínas, y como podemos ver, el plegamiento inicial de las cadenas polipéptidas por la formación de enlaces disulfuro. ¿Por qué? Porque cuando entra, con ayuda de las chaperonas, va a hacer sus enlaces disulfuro. Entonces, una de las chaperonas más conocidas es la calnexina, que pues evita que la glucoproteína se agregue. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es otro de las funciones del retículo endoplasmático importantes también, que es la glucosilación. Entonces, otro dato importante del retículo endoplasmático, ya dijimos en un principio que las proteínas sintetizadas era porque se iban a exportar, por así decirlo, que casi ninguna proteína que era sintetizada por el retículo endoplasmático rugoso se iba a quedar dentro de la célula. Otro dato importante es que las proteínas que pues son sintetizadas en los ribosomas adheridos a la membrana van a ser modificadas conforme van siendo sintetizadas, y una de esas modificaciones que son importantes es la glucosilación. Entonces casi todas las proteínas producidas en los ribosomas unidos a la membrana se convierten en glucoproteínas. En el retículo endoplasmático rugoso el retículo endoplasmático rugoso va a transferir a las proteínas sintetizadas un oligosacárido. Este oligosacárido está compuesto por 14 azúcares, 2 moléculas de N-acetilglucosamina, 9 moléculas de manosa y 3 de glucosa. ¿Ok? Entonces, esta transferencia va a ser llevada a cabo por acción del dolicolfosfato, que es un lípido que va a transportar a los carbohidratos. Entonces, el carbohidrato se une al grupo amino de la cadena lateral del aminoácido asparagina. Esta unión está catalizada por la enzima oligosacárido proteína transferasa y forma un gran complejo que incluye unas proteínas denominadas riboforinas. Entonces, digamos que hacia modo de recapitulación, los azúcares se activan en el hialoplasma, que el hialoplasma es una sustancia fundamental del citoplasma, digamos, mediante la formación de productos intermedios. Por medio de glucosiltransferasas se van a donar los azúcares a un compuesto lipídico denominado dolicolfosfato, que es el que hace la transferencia. Pues transfiere dichos azúcares desde el hialoplasma hasta la luz del retículo endoplasmático rugoso, donde se van a unir a la asparagina, que pues va a estar en el lado luminal de la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Esta unión pues está catalizada por la enzima oligosacárido proteína transferasa y va a formar un gran complejo que incluye unas proteínas denominadas riboforinas. Ahora va a haber pues residuos, que son 3 residuos de glucosa del oligosacárido y una de manosa.
estos van a ser eliminados en el propio retículo endoplasmático de manera casi inmediata. Entonces, ese, digamos, es el proceso de glucosilación, que es uno de los procesos pues importantes porque nos dan proteínas que ahora vamos a, bueno, aquí está una imagen donde se explica todo este proceso y se los voy a explicar de manera, digamos, como a la otra imagen. Vale, entonces les explico la imagen. Tenemos entonces a nuestro ribosoma, digamos, vamos a empezar por este lado, este ribosoma, digamos que llega, se adhiere, va a empezar su proceso de traducción. Ya esta imagen ya no sé, es familiar, porque pues es los mismos gráficos, ¿no? Tenemos la subunidad más grande pegada al retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso es el que, digamos, está pegado a esa zona, y arriba tenemos la subunidad menor. Tenemos en medio el ARN mensajero, tenemos en forma de T, bueno, por lo menos se intenta, el ARN de transferencia de color morado. Entonces, como ya checamos en otra imagen, llega, el péptido señal se va a meter en el translocador, que es el poro. Entonces va a empezar a traducirse. Aquí todo, digamos, hasta aquí vamos bien. Ay, perdón. Aquí empieza, digamos, a traducirse y vemos pues que hay algunos aminoácidos. Obviamente es una cadena de aminoácidos, tenemos algunos, digamos, y aquí entre todos estos aminoácidos que podemos encontrar aquí, va a haber la asparina, ¿ok? Que es que empieza con ASN. Entonces, si podemos observar, aquí tenemos nuestro lípido, que es el dolicolfosfato. Es aquí está. Y va a estar unido, que es el que va a, digamos, acarrear a los 14 aminoácidos. Si ponemos atención, tenemos 2 azúcares N-acetilglusamina, que son estos dos en color rojo. 9 de manoso, los contamos. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 3 de glucosa. Entonces, ahora estos azúcares, estos 14 azúcares, que trajo el glicolfosfato, se van a unir a la asparina. Entonces aquí ya en este siguiente paso podemos observar la asparagina está unida a sus 14 azúcares, y pues nada, ¿no? Aquí podemos observar, haciendo la imagen como estaba, que digamos el ribosoma ya se libera, nuestra proteína ya queda, digamos, adentro, bueno, nuestra cadena de péptidos, y va a tener, digamos, su conformación ya tridimensional, y va a tener aquí pegada a la asparagina los 14 aminoácidos. Eso es, digamos, en resumen, lo que pasa en la glucosilación. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de qué pasa con las proteínas que son almacenadas y que se glucosilan en el retículo endoplasmático rugoso. Pues, la formación de las membranas del retículo endoplasmático rugoso y liso, de la envoltura nuclear y del complejo de Golgi. En secreción celular, las proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso pasan al complejo de Golgi y se emiten en vesículas de secreción que se unen a las membranas plasmáticas, vertiendo el contenido por exocitosis. La membrana de estas vesículas contribuye a la reposición de la membrana plasmática, incluyendo el glicocálix. Como manera de repaso, sabemos que el glucocálix está conformado por glucoproteínas, y entonces también pasan a enzimas lisosímicas, que estas proteínas pasan por el complejo de Golgi para emitirse desde en vesículas que forman lisosomas
o se unen a los lisosomas ya existentes. Entonces este sería, digamos, el después de todo este proceso del retículo endoplasmático rugoso. Estas proteínas se distribuyen de esta manera y hacen esas funciones. Bueno, entonces ya como, digamos, concluimos el retículo endoplasmático rugoso. Como vimos, es básicamente a manera de resumen. Son cisternas que son aplanadas, tienen luz, tienen adheridos ribosomas, tienen como principal función la síntesis de proteínas que van a ser transferidas fuera de la célula, y tienen también la glucosilación, que es la formación de glicoproteínas. Entonces ahora vamos a pasar al retículo endoplasmático liso. Primero se va a distinguir pues morfológicamente el rugoso, porque pues además de que no va a tener ribosomas, va a formar túbulos y no las famosas cisternas que vimos con anterioridad en el retículo endoplasmático rugoso. También ya sabemos que en la biología podemos encontrar con muchas excepciones. Como excepción, muchos tipos celulares del retículo endoplasmático liso forman también cisternas, además de los túbulos que les mencionaba, como en células germinales masculinas, ¿no? Como los espermatozoides, en el músculo estriado esquelético, en el músculo cardíaco, en el saco renal del caracol, entre otros. Entonces aquí podemos observar una imagen donde se ve como un poquito más un dibujo de cómo podría ser el retículo endoplasmático, el retículo endoplasmático liso, que pues son, digamos, si podemos observar, son túbulos que van a seguir, son continuación del retículo endoplasmático rugoso. La membrana del retículo endoplasmático liso va a poseer ceramida, que es esta molécula de aquí, y colesterol, esta molécula de acá. En mayor proporción que la del retículo endoplasmático, también va a tener proteínas específicas, proteínas que el retículo endoplasmático rugoso no tiene, como la glucosa 6-fosfatasa, una ATPasa dependiente de calcio y las enzimas de la síntesis de fosfolípidos y esteroides, porque como vamos a ver más adelante, el retículo endoplasmático liso va a cumplir con muchas funciones muy importantes también para nosotros como seres biológicos. Ok, entonces hablemos de eso un poco. A manera general, las funciones del retículo endoplasmático liso son sintetizan fosfolípidos, sintetizan ceramida y el colesterol de las membranas celulares. Es decir, el retículo endoplasmático liso es el encargado de que todas las membranas cuenten con fosfolípidos, con ceramida y pues con el colesterol, que como ya sabrán es de vital importancia. Sin estos lípidos que tenemos en nuestras células, no se llevarían a cabo muchos procesos. Los triglicéridos y el colesterol de las gotitas lipídicas que quedan en el citosol también son sintetizados por el retículo endoplasmático liso. Los triglicéridos y el colesterol de las lipoproteínas también están hechos por este retículo endoplasmático liso. Y uno de los también más importantes es la síntesis de hormonas esteroideas de algunas células glandulares endocrinas y pues los ácidos biliares. Entonces vamos a hablar un poquito de la síntesis del colesterol. La síntesis del colesterol va a comenzar en el citosol,
donde el acetilcoenzima A se va a convertir en beta-hidroxibeta-metilglutaril-coenzima A, abreviación HMG, -CoA. La conversión de este colesterol va a tener lugar en la membrana del retículo endoplasmático liso, donde se va a encontrar la enzima que les acabo de mencionar, HMG-CoA reductasa. Entonces, la actividad de la enzima va a ser inhibida por mevalonato, el producto inmediato de la reacción, y por el colesterol, el producto principal de la vía. La insulina o la hormona tiroidea aumentan la actividad de la HMG-CoA reductasa, la enzima, mientras que el glucagón, o los glucocorticoides van a disminuir, y lo podemos observar en la imagen. Aquí tenemos que la insulina es, digamos, positiva. ¿Por qué? Porque la insulina nos va a aumentar la actividad, y tenemos que el glucagón es el que inhibe este proceso. Entonces, la actividad se modifica de forma reversible, por lo que los mecanismos de fosforilación, algunos de los cuales pueden ser dependientes de CAMP y por tanto de respuesta inmediata del glucagón. La proteína quinasa activada por AMP, ahí la tenemos como AMPK, antes se llamaba HM-CoA, reductasa quinasa. Va a fosforilar e inactivar al HMG-CoA reductasa, la enzima. Entonces, la AMPK se activa a través de la fosforilación por la quinasa de la AMPK y a través de la modificación alostérica por AMP. Eso es en cuanto a la síntesis de colesterol. Aquí está pues un diagrama de cómo obtenemos el colesterol. Ahora vamos a hablar de la síntesis de hormonas esteroideas. El primer paso de la síntesis de hormonas esteroideas se realiza en el interior de las mitocondrias y básicamente va a consistir en la rotura de las cadenas laterales del colesterol. Como ya hemos visto, digamos que las hormonas esteroideas son derivadas del colesterol, ¿no? Entonces, básicamente, como les digo, en las mitocondrias va a haber una rotura de cadenas laterales del colesterol y nos va a producir pregnenolona. Por eso, y esto es un dato importante, por eso las mitocondrias aparecen siempre muy relacionadas con el retículo endoplasmático liso en células productoras de hormonas esteroideas. ¿Por qué? Porque pues la mitocondria inicia el proceso, digamos que va a modificar el colesterol para que ahora sí llegue al retículo endoplasmático liso y pues nos den varias hormonas esteroideas, ¿no? El siguiente paso entonces, a partir de la pregnenolona, se va a realizar gracias a enzimas que se van a encontrar en el retículo endoplasmático liso y van a conducir a la información de hormonas como testosterona, estradiol, corticosterona, desoxicortisol. La corticosterona y el desoxicortisol pueden penetrar en la mitocondria para convertirse después en aldosterona y cortisol respectivamente. Entonces aquí tenemos una imagen de cómo el colesterol pasa a ser pregnenolona. A su vez va a pasar a ser, después de unos cambios, va a pasar a ser progesterona. Después va a ser 11-desoxicorticosterona. Después pasa a corticosterona y después a aldosterona. Y igual tenemos acá todo de pregnenolona va a pasar a 17-OH pregnenolona, dihidroepiandrosterona,
androstenediona, y de ahí va a pasar a estrona, a estradiol y después a testosterona. Entonces es todo un proceso que va a requerir de varias enzimas para llegar desde colesterol a varias hormonas esteroideas. El proceso de detoxificación es uno de los más importantes también en el retículo endoplasmático liso. Pues muchas sustancias tóxicas que son liposolubles, como pueden ser etanol, insecticidas, herbicidas, conservantes, medicamentos, desechos industriales, entre otros, pueden ser pues tóxicos, ¿no?, para nuestro cuerpo. También podemos incluir pues sí, productos tóxicos del metabolismo, ¿no?, que se degradan en el retículo endoplasmático liso, que principalmente tienen lugar en el hígado, pero pues también puede ser en el intestino, en los riñones, en la piel y a veces hasta en los pulmones. La desintoxicación es llevada a cabo por un grupo de enzimas transferasas de oxígeno, llamadas oxigenasas, y por el citocromo P450. Estas enzimas se reconocen por su falta de especificidad de sustrato y pues pueden oxidar a miles de compuestos hidrófobos distintos y convertirlos en sustancias más hidrófilas y más fáciles de excretar. Y por último, pero no menos importante, vamos a tener a la regulación de calcio. El calcio actúa como mensajero intracelular de una amplia gama de respuestas celulares, como la secreción y proliferación celular y la contracción muscular. Entonces, el calcio se almacena en el retículo endoplasmático liso unido a la proteína calcicoestrina, que posee poca afinidad por el calcio, pero pues tiene una gran capacidad para retenerlo, ¿no? Entonces, la liberación del calcio pues es regulada por el retículo endoplasmático rugoso. Se llama en el tejido muscular, se llama retículo sarcoplásmico, ¿no? Entonces, esta liberación es regulada por el retículo endoplasmático liso. Y pues sí, va a desencadenar la contracción muscular. Aquí también tenemos una imagen de cómo es todo este proceso. Ahora ya para finalizar vamos a hablar un poquito de las diferencias que puede llegar a haber entre los retículos endoplasmáticos en células animales y después en células vegetales. Algunas células musculares lisas presentan una cisterna de retículo endoplasmático liso situada inmediatamente debajo de aquellas zonas de las membranas plasmáticas donde se establecen estrechas aproximaciones o contactos sinápticos con terminaciones nerviosas que contienen vesículas sinápticas. Estas internas hipolimiales podrían quizá intervenir en el almacenamiento del calcio. Y pues aquí tenemos algunas imágenes. Y por último tenemos las células vegetales. En algunos tipos celulares vegetales, el retículo endoplasmático se relaciona con formaciones de la pared celular o con algunos orgánulos. Una cisterna de retículo endoplasmático rugoso se dispone bajo la membrana plasmática de los elementos del xilema en formación en determinadas zonas de la pared celular para evitar el depósito de la pared secundaria lignificada en esas zonas. Como podemos observar aquí, tenemos las membranas plasmáticas, tenemos microtúbulos, tenemos la vacuola y tenemos aquí el retículo endoplasmático rugoso en la parte de la pared celular. Bueno, entonces ya con esto concluimos el repaso de
el organelo, que es el retículo endoplasmático, vimos los detalles de cada uno, tanto del rugoso como del liso.